Buenas compañeros, un placer. Bueno, mi grupo les va a presentar este ejercicio. Bueno, mi nombre es Sebastián Álvarez. Yo soy Eva Valverde. Yo soy Jacob Cal. Entonces, como podemos ver en el ejercicio, se nos presentan dos hipótesis. La primera que nos dice que el segmento EB es perpendicular al segmento AC. La segunda hipótesis nos menciona que el segmento AF es congruente con el segmento CF. Entonces ahora procederemos a hacer la respectiva demostración de averiguar qué tipo de triángulo es el triángulo EDF. Bueno, en primera instancia usaremos la hipótesis 2 que nos dice que el segmento AF es congruente con el segmento CF. Luego, gracias a esto, podemos ver que el triángulo AFC es isósceles por la definición de triángulo isósceles. Seguidamente vamos a utilizar el teorema que nos dice que si dos lados opuestos son congruentes, entonces sus ángulos opuestos también van a ser congruentes. Y entonces podemos afirmar que el ángulo A y el ángulo C del triángulo AFC son congruentes. En este momento utilizaremos la hipótesis 1 que dice que el segmento EB es perpendicular al segmento AC. Podemos ver que la medida del ángulo ABE es igual a la medida del ángulo CBD, que es igual a 90 grados por la definición de perpendicularidad y de ángulo. Entonces observemos muy bien que el triángulo AEB y el triángulo CDB son dos triángulos rectángulos. Bueno, tenemos que el ángulo BEA es congruente con el ángulo BDC por un corolario que se desprende del teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. El corolario nos dice que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los ángulos correspondientes del tercer par también son congruentes. Seguidamente, el ángulo CDB y el ángulo EDF son congruentes por el teorema que dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Y con esto podemos aplicar una transitividad para poder afirmar que el ángulo FED es congruente con el ángulo EDF. Bueno, de acá podemos afirmar que el segmento EF es congruente con el segmento DF por el teorema que dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. Y con esto ya podemos concluir que el triángulo EDF va a ser un triángulo isósceles por la definición de triángulo isósceles. Con esto quedaría finalizada la demostración que nosotros les quisimos compartir como ejercicio. Esperemos que les haya gustado mucho y que tengan un muy buen día. Hasta luego.